por esta entrevista hemos tenido que formarnos en ciertos términos socioeconómicos, también políticos, pero hay mucha gente que no tiene ni idea ni de lo que significa la palabra liberalismo. Entonces, simplemente ya solo por el objetivo de hacer un clip simplemente para explicar qué es el liberalismo para principiantes, si tienes la oportunidad de que acaban de entrar a este clip y que están aprendiendo desde cero con esto, ¿cómo explicas a una persona de pie de calle qué es el liberalismo? Bueno, muy sintéticamente y para ir casi a un lenguaje muy que podamos entender todos, vive y deja vivir. Eso es el liberalismo. Es decir, intenta vivir tu vida, intenta desarrollar tu propio proyecto de vida. Los demás tienen la obligación de respetar tu proyecto de vida y de no anularte tu proyecto de vida, de no coaccionarte, de no pisotearte en tu proyecto de vida. Y a cambio, tú también tienes la obligación recíproca de respetar el proyecto de vida de los demás. Es decir, de no coaccionarles, de no pisotearles, de no anularlos. Es un respeto recíproco multilateral dentro de la sociedad. Es habilitar espacios de autonomía personal desde un punto de vista jurídico para que dentro de esos espacios de autonomía personal yo mando aquí. Este es mi hogar, este es mi castillo y esta es mi espacio de soberanía donde yo decido cómo quiero vivir mi vida. Eso es aplicable, por supuesto, a tu acción personal, a las relaciones que tejes con otras personas, que han de ser consensuadas. Es decir, para que los dos hagamos algo, tiene que ser algo en los dos que estemos de acuerdo. Yo no te puedo esclavizar, no te puedo convertir en mi subordinado, no te puedo, por supuesto, agredir. Y también en la propiedad, porque la propiedad es una extensión de los medios con los que contamos para desarrollar nuestros proyectos de vida. Es decir, yo no te puedo robar, esencialmente. ¿La democracia entra como...? La democracia es una forma de organizar el gobierno. El liberalismo tiene una relación complicada, de hecho, más bien de animadversión, hacia el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el monopolio institucionalizado de la violencia que pretende... Eso sí que no es vivir y deja de vivir. Claro, el Estado es coacción. O sea, pero eso ya no... O sea, la definición canónica de Estado es el monopolio de la violencia dentro de un territorio. Un Estado es población, territorio y soberanía. Y la soberanía, el soberano es el que dentro de un territorio sobre una población tiene el poder de decisión último. Por tanto, el soberano, que es el Estado, en el Estado democrático es el Estado o el pueblo, si lo queremos, en teoría puede decidir irrestrictamente qué hacer dentro de ese territorio. El liberalismo dice, no. Hay que poner límites a lo que usted puede hacer, porque yo tengo derechos que son derechos inalienables, irrenunciables, que ponen coto a lo que usted puede hacerme a mí y también a lo que yo puedo hacerle a usted. Entonces, esos serían los derechos, digamos, constitucionales. Las constituciones son como conquistas que la población consigue arrebatarle al Estado. De usted ha de respetar mi derecho a la vida, usted ha de respetar mi libertad, usted ha de respetar mi propiedad. Hay límites que usted no puede quebrantar, que son mi esfera de derechos, que es lo que define mi ámbito de acción personal. Entonces, claro, el Estado tiene una vocación expansionista de querer entrometerse en cada vez más ámbitos de la vida de las personas para parasitarlas. Básicamente, el Estado es un macroparásito que quiere tener controlado a la mayor cantidad de huéspedes para nutrirse de ellos. Entonces, esos huéspedes se pueden insubordinar y entonces hay una, digamos, dialéctica entre ellos para no me robes, no me explotes, y el otro sí, pero bueno. Bien. Entonces, claro, el liberalismo busca ponerle límites al Estado. Incluso, si fuera posible, querría eliminar el Estado. Lo que pasa que... ¿Eso es utópico? Bueno, utópico en el sentido de es un horizonte deseable para la humanidad si llegara a ser posible, sí. Vale. Utópico en el sentido de necesariamente irrealizable en cualquier contexto imaginable, diría que no. Es decir, creo que hoy no es posible, pero eso no significa que no pueda serlo en el futuro. Y sobre todo, según cuál sea la percepción o el conjunto de valores predominantes dentro de una sociedad, creo que sí es viable. Si os interesa este tema, el profesor Bastos, del que os he hablado antes, es un anarcocapitalista declarado y además muy, muy persuasivo y muy convencido, y creo que es la persona más adecuada para hablar sobre este asunto. Pero bueno, yo lo que digo es, hay que reducir el Estado todo lo que sea posible. Si lo que es posible es eliminar el Estado, eliminémoslo. Si no es posible, pues mantengámoslo en su mínima expresión, ¿no? Entonces, claro, la democracia es una forma de organizar el Estado. Entonces, claro, si estamos diciendo que casi no tendría que haber Estado, etcétera, pues claro, el ámbito de la democracia es un ámbito que ha de quedar, por necesidad, muy reducido a las competencias que tenga el Estado. Y el Estado ha de tener las menores competencias posibles para un liberal. Ahora, si hay Estado, la democracia creo que tiene ciertas ventajas, también inconvenientes, pero tiene ciertas ventajas a la hora de organizarlo. Y es que, de alguna manera, las élites políticas están sometidas regularmente a la validación o invalidación de los gobernados. Es decir, la democracia posibilita, no asegura, pero posibilita un recambio pacífico del poder.
Claro, si tú tienes un monarca absoluto que lo está haciendo fatal, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo cambiamos? Pues solo, o se lo carga un familiar, que es lo típico que sucedía, o tienes que montar una revolución que implica una guerra para deponer al monarca. Entonces, en la democracia simplemente votaríamos y diríamos, no, este señor fuera, no lo queremos, y se tendría que ir. Entonces, posibilita ese recambio pacífico en el poder, que es muy importante para mantener una cierta paz social y para, bueno, preservar la vida de muchísimas personas y la libertad de muchas personas. Ahora, también tiene inconvenientes. Ese cortoplacismo de, no, cada 4 años vamos a estar compitiendo a ver quién gobierna y quién no gobierna, te genera una estructura súper cortoplacista de las decisiones políticas. No hay una mentalidad de 50 años porque a ningún político está pensando a 50 años vista. Y luego, además, también hay un cierto espejismo, que es, a mi juicio, incluso más peligroso, que es la democracia como voz del pueblo es soberana para decidir lo que sucede dentro de un país. Es decir, todos más o menos entendemos que un monarca absoluto no debería ser soberano en el sentido de tener un poder absoluto sobre un territorio y sobre una población, porque eso lo llamaríamos, más que dictadura, técnicamente sería una tiranía, ¿no? Porque, tiranía. Es decir, el tirano es el que concentra el poder absoluto dentro de un territorio. Como un emperador, ¿no? En aquella época. Bueno, un emperador podía tener el poder limitado, o sea, un tirano es el que tiene el poder absoluto. Ya ¿vale? está. Entonces, lo que no se ve tan claro es que el demos, el pueblo, sobre todo las mayorías organizadas, pueden ser tiránicas. Esto es lo que Tocqueville llamaba tiranía de la mayoría. Entonces, como tendemos a pensar que la democracia es lo opuesto a la tiranía y que la democracia es autogobernarnos a nosotros mismos, disociamos la involución tiránica posible de la democracia de la misma del mismo comportamiento democrático. Y es muy importante entender que la democracia, claro que puede ser tiránica si la democracia conculca derechos individuales. Que los derechos individuales son límites a la acción también de la democracia. Es decir, cuando hablamos de democracia liberal, la democracia simplemente nos dice votemos y lo liberal nos está diciendo votemos dentro de un esquema de derechos individuales, donde hay cosas que no están sometidas a votación. Claro. Tu vida no está sometida a votación y no ha de estar sometida a votación. Con quién te casas o con quién no te casas no debe estar sometido a votación. Si esto es tuyo o no es tuyo, no debería estar sometido a votación. ¿En una fase última del liberalismo hay votos en algo? Los hay en muchas, digamos, cuestiones de decisión colectiva. A ver, que a veces también tendemos a reducir lo colectivo a lo estatal. Espacios comunales o colectivos los hay y los habrá siempre. Porque el ser humano no es un átomo aislado del resto de la sociedad y hay bienes que son irreductiblemente comunes y hay esferas de coordinación que son comunes. Antes he mencionado una comunidad de propietarios. En una comunidad de propietarios eso es un territorio común por necesidad común. No puede ser de otra manera. No puedes tener la entrada a un edificio o un ascensor que vamos a fraccionar y que este trocito sea tuyo. No. O sea, eso es un espacio común. La plaza del pueblo, por ejemplo, por decir, también es un espacio obviamente común, ¿no? Entonces, hay bienes o hay espacios o hay entornos que son necesariamente comunes y que es bueno que sea así, y en esos espacios comunes la democracia puede tener pleno sentido que entre porque son grupos más o menos reducidos donde la gente dialoga, habla, se conoce, se vigila, se interpela y llegan a un... Hay muchas fricciones también, ¿eh? Si uno va a una comunidad de vecinos las puede ver, pero es un entorno reducido donde hay interlocución y donde hay influencia recíproca y bueno, y además donde el voto... Antes decíamos, ¿alguien toma decisiones? No, aquí es decisiones sobre el terreno que ciertamente conocemos. Vale. Por ejemplo, la democracia suiza es eso. La democracia suiza tan famosa es votos dentro de los cantones sobre cuestiones comunes dentro de ese cantón entre unos pocos miles de personas donde no se diluye tanto. Antes que decíamos, un voto no vale para nada. Claro, un voto no vale para nada entre millones de votos, pero un voto entre 100 vale muchísimo. Claro. Y entonces tú también te implicas más porque dices, oye, mi voto puede ser determinante y por tanto me tengo que informar bien porque tomar una mala decisión sí que tendrá repercusiones. Es como etcétera. que deciden por pueblos, ¿no? Por pueblos o por cantones o incluso por barrios. Depende porque no todos los bienes tienen la misma escala. O sea, hay bienes que son comunes a comunidad, en un edificio, hay bienes que son comunes en un espacio del pueblo, en la comarca. Pero claro, no... Cuando ya quieres comunitizarlo todo, ya sí que llegas a la centralización política y a que uno desde arriba tome decisiones. O sea, aunque aparentemente se decida desde abajo, se termina decidiendo desde arriba y sin conocer lo del terreno, ¿no? Entonces, en esos espacios, claro que tiene sentido la democracia. Ahora, cuando se quiere extender la democracia desde el Estado a todos los ámbitos de la vida social, eso es lo que sería la tiranía democrática de la mayoría.